Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, soy Julio Barco y vamos a empezar hoy nuestra nueva charla, nuestro nuevo seminario del poeta Enrique Verástegui. Como pueden saber por las anteriores charlas que tuvimos, hemos ido abordando el estudio de Verástegui de muchas maneras. Vamos a esperar que algunos amigos se sumen a esta transmisión, vamos a esperar que se sumen a la transmisión para poder empezar con todos. Muy bien, como saben, estamos hablando de Enrique Verástegui. Enrique Verástegui es pues uno de nuestros últimos grandes poetas. No podemos pensar en la poesía peruana de los últimos 40, 50 años sin abordar el estudio, sin abordar la gran lógica. La gran lógica de Enrique Verástegui, su gran aporte a la poesía peruana. Y no solamente a la poesía peruana, ¿no?, sino también a la poesía latinoamericana, ya que la poesía latinoamericana y la poesía peruana comparten pues un mismo territorio, ¿no? La semana pasada hablamos pues del universo de Verástegui, cómo Verástegui es un universo creativo, y recibí algunos mensajes. Recibimos el mensaje de la hermana de Verástegui justo hoy día. Su hermana me mandó un mensaje al grupo y nos felicitaba por lo que estamos haciendo y nos hablaba de Carmen Ollé. Ustedes saben que Carmen Ollé fue la última pareja de Enrique Verástegui, y hoy día quiero empezar con una parte que tenemos por acá de Carmen Ollé. Ustedes saben que ella es autora del libro Noches de Adrenalina, ¿no?, un libro muy importante para entender la poesía escrita por mujeres en nuestro país. Y bueno, tanto la hermana de Verástegui como un poeta también de Hora Cero me hicieron llegar algunas ideas acerca de las parejas de Verástegui. Y por un lado me decían pues que Carmen Ollé fue la última pareja de Verástegui. Eso es cierto, me lo confirmaba su hermana hoy día. Y otro amigo de Hora Cero también me escribía y me decía que no debo olvidar a su primera pareja. ¿Y quién fue su primera pareja de Verástegui? Fue, como ustedes saben, la poeta Enriqueta Belevan. Enriqueta Belevan es una poeta también importante. Si pueden, apunten su nombre y busquen su poesía. Es una poeta que no ha sido demasiado conocida, no ha sido demasiado difundida, pero también es importante porque junto a Verástegui van a desarrollar un tipo de poesía, ¿no? Verástegui tiene en su primera pareja también una relación tanto espiritual como poética, artística, digamos. Entonces vamos a ver que esas dos mujeres son importantes para la vida de este poeta. Y vamos hoy a empezar contándoles este texto que escribió justamente Carmen Ollé. Lo escribe a la muerte de Verástegui, y voy a leerles algunas partes de este texto para conversar sobre Verástegui y entrar al tema de hoy, que es el tema de Esplendor. Y dice, Carmen Ollé dice: conocí a Enrique Verástegui, el ángel de los cabellos crecidos, como se reconoce en sus poemas, cuando él tenía 25 años y ya había publicado el notable poemario En los extramuros del mundo. Fue en una fiesta en casa de una amiga detrás del antiguo Cine Tauro, a donde asistieron poetas y artistas. Cuando lo vi entrar, me hechizaron sus ojos dormidos y sus pasos de vaquero, perdido en un mundo interior, de la misma manera en que me había fascinado su poesía. Y luego sigue hablando sobre Verástegui, sigue hablando de cómo se conocen, y luego vamos a ir hasta la parte donde viajan. Ellos juntos viajan pues a Europa, ¿no? Y dice, por ejemplo, acá dice: en 1976 viajamos a España gracias a una beca literaria, y en Menorca, en la isla de Mahón, había una biblioteca bien surtida. Subíamos por la carretera a pie para pedir prestados libros, aunque ya habíamos comprado una cantidad irrisoria cuando vivíamos 7 meses antes en Barcelona. Acuérdense que primero vivieron en Barcelona y estaban viajando pues justamente cuando Verástegui gana este premio, ¿no? Verástegui gana una beca que por un año le va a dar un dinero importante para que se dedique solamente a escribir. Hay que saber algo, bueno, luego les cuento. Hay que seguir con esto de acá. Y luego dice: allí nos visitaban Roberto Bolaño y Bruno Montané. ¿Quiénes son Roberto Bolaño y Bruno Montané? Son dos poetas del infrarrealismo, ¿cierto? Que es una vanguardia que surge ¿dónde? En México. Y dice: dos poetas jóvenes chilenos que acababan de llegar a México. Fueron ellos y la pareja de escritores catalanes Carlos Trias y Cristina Fernández Cubas nuestros únicos amigos en Barcelona. La tramontana, el viento frío que viene del norte de España, nos hizo dejar Menorca y viajar a París, donde encontramos a todos nuestros compatriotas autoexiliados por diversas razones.
Por ejemplo, ¿quiénes se encontraban en París en esa época, en 1976? ¿Quién era ese escritor que se encontraba ya viviendo en París y que se encontraba ya, digamos, trabajando su obra desde ese lugar? Era pues Julio Ramón Ribeiro, ¿cierto? Julio Ramón Ribeiro es uno de los más viejos escritores peruanos que va a vivir en París y que va a estar cuando recién llegaba Verástegui, cuando recién llegaba Vargas Llosa, cuando llegan todos los demás escritores, él va a ser uno de los más antiguos. Y luego acá dice, Enrique, yo y nuestra hija Vanessa llegamos en 1978 y nos alojamos en el distrito 16, un barrio residencial en las guardillas de un 7º piso. Esos cuartos estaban destinados a las empleadas del hogar, pero los parisinos los alquilaban a los extranjeros. El edificio de la calle Georges Mandel, por ejemplo, ubicado cerca de la plaza del Trocadero, era enorme y las habitaciones las ocupaban africanos y españoles. Y luego sigue contando, ¿no?, cómo era su casa, cómo ellos vivían. Imagínense ustedes esa época, una época tan fecunda para el pensamiento francés, para el pensamiento libertario, que ya estaba pues ahí en la rebeldía misma de lo que había sido Mayo del 68, lo que ya era el hipismo, lo que ya era Cuba. Entonces había toda una efervescencia en la cual Verástegui se va a insertar, ¿no? Y luego dice, Verástegui y yo escribíamos y trabajábamos en aquello que se nos presentara. Él en alguna feria como vigilante, yo limpiando casas. Vanessa quedaba en la escuela maternal, donde había ingresado desde los 3 años y donde podía permanecer incluso en días feriados hasta las 6 de la tarde. En los años 80, la colonia peruana se dispersó y regresamos a Lima, justo cuando estallaba la violencia de Sendero Luminoso. Mucho antes de eso, a mediados de los 70, cuando supe que había empezado a escribir el maravilloso Monte de Goce en un hospital, percibí que estaba frente a un verdadero ángel. ¿Quién está hablando ahorita? Para los que recién se conectan, estábamos escuchando las palabras de Carmen Ollé. Carmen Ollé, la última, la viuda de Enrique Verástegui, nos cuenta la vida de Verástegui y ella en Europa. Y luego dice, yo ya había leído sobre los dramáticos destinos de Nietzsche, Van Gogh, Hölderlin y Tralk. A ver, ¿quiénes son Nietzsche? ¿Quiénes son Van Gogh? ¿Quiénes son Hölderlin y Tralk? Son cuatro grandes artistas, ¿no? Nietzsche, un pensador, poeta casi, con la fuerza de un poeta, pero con el pensamiento riguroso de un filósofo. Van Gogh, un pintor. Hölderlin, también un poeta alemán. Y Tralk, ¿no? ¿Qué tienen estos 4 autores en común? ¿Qué los une dentro de su propia lírica, dentro de su propia fuerza o materia creativa? Los une que la torrencialidad, ¿no? No nos imaginamos a Nietzsche en otra situación que no sea la de su propia aura en la cual él creaba. No nos imaginamos a Hölderlin, este poeta que escapa de la vida rutinaria de Alemania y se esconde 40 años en una guardilla también para escribir su gran poesía. También era un gran renegado de la vida, era un gran crítico de la cotidianidad. No aceptaba la cotidianidad. Y luego también Tralk, que es un poeta que se suicida, como sabemos, un poeta también muy bueno. Y Van Gogh, ¿no? Van Gogh, que es este famoso pintor, ¿no?, que tampoco va a ser demasiado benevolente o demasiado, vulnerable a la vida cotidiana, ¿no? Son 4 autores que están enfrentándose desde su arte, desde su pintura, desde su filosofía, como Nietzsche, ¿no? Nietzsche hablaba de que debemos superar al hombre, ¿no? Debe haber un camino hacia otro tipo de fuerza, otro tipo de pensamiento. Entonces, Carmen Ollé combina a estos 4 pensadores ¿con quién? Con Verástegui. Verástegui tiene algo de ellos, obviamente, tiene algo de ellos, tiene esa inmolación, esa conducta diaria que luego dice, y Enrique pertenecía a esa Grey. Ojo, y Enrique pertenecía a esa Grey. Creo que por eso nuestros caminos se bifurcaron. Él necesitaba más todo un mundo de lectores que felizmente tuvo en los últimos 10 años de su vida, cuando su fama empezó a crecer, especialmente entre los jóvenes. Es muy importante esto, ¿no? Porque justo lo conversábamos hace un rato por Facebook, por ahí me comentaban, ¿por qué Verástegui se sintió marginal para su época? Verástegui no era marginal para los que sabían de poesía. Así como Vallejo en su momento, cuando Vallejo estaba ya escribiendo sus libros, Los Heraldos Negros, Trilce, ya era conocido por un círculo de lectores grande, pero no era conocido por el gran público, pues, que consume los libros o por el gran público. Era solamente para un pequeño sector. Es igual con Verástegui. Verástegui, ya sabíamos todos que era un genio, ¿no? Cuando Verástegui había publicado a los 21 años este libro, En los extramuros del mundo. Pero ¿qué pasaba? La oficialidad peruana, la oficialidad de nuestro país, la oficialidad que de pronto se encierra en la Academia Peruana de la Lengua o en los premios que dan, los premios nacionales, no era demasiado
atractivo, no era demasiado, no miraba demasiado bien a Verástegui. Verástegui siempre fue un marginal dentro de la propia poesía peruana. Y recién ahora que ha muerto, hace 2 años más o menos, recuperamos un mensaje que ya era escuchado, que ya era leído, atendido, pero que no era oficializado. ¿Y qué pasa con lo oficial? Lo oficial, ¿qué hace? Legaliza los recursos que fuera de ese campo se van dando. Imagínense ustedes, por ejemplo, lo que pasó con Roma y los bárbaros, ¿cierto? Roma y los bárbaros. ¿Qué pasó con Roma? Fue asediada por los bárbaros y los bárbaros destruyeron Roma y se fundó las sociedades más modernas, ¿cierto? Igual con la literatura. La oficialidad sería Roma y los poetas, los escritores que están al margen, los escritores que están creando algo diferente a lo que ya se estableció, son los nuevos bárbaros, son los nuevos salvajes que van de pronto a mellar y amplificar las miradas, los entendimientos, las reflexiones, lo que entendemos por poesía. Esa cuestión de qué entendemos, o sea, una cuestión ontológica, digamos, porque hablamos del ser de la poesía. El ser de la poesía se la juegan ¿quiénes? La academia, que decide, y se lo juegan los escritores, que son los que la sudan. Es como que ellos están sudándola en el fútbol, están metiendo goles, o haciendo sus poemas, y están jugándose lo que podría ser lo correcto e incorrecto para una época, el gusto. Finalmente se juega el gusto y se juega sus criterios. Por ende, como dice acá Carmen Ollé, creo que por eso nuestros caminos se bifurcaron. Él necesitaba más, todo un mundo de lectores que felizmente tuvo en los últimos 10 años de su vida, cuando su fama empezó a crecer, especialmente entre los jóvenes. Y eso es algo muy cierto, ¿no? Es muy simpático saber que la obra de Verástegui, que es un escritor que ahora estamos recién recordando, que ahora estamos trayendo, pues compartiendo con ustedes, es una obra que se mantuvo viva y se mantiene viva en los jóvenes. Son los jóvenes de todas las generaciones los que hoy actualmente leen su obra, la difunden, buscan fotocopias, se bajan por internet sus poemas o leen por internet sus versos. O sea, la poesía como fuerza, la poesía como mística se mantiene en algunos lectores que somos los que guardamos ese fuego. Entonces ahí el papel también de los lectores, ¿no? El papel del lector que está activo, ¿a qué cosa? Activo a recuperar lo que nos han dejado, porque como yo les vengo diciendo, pensamos que la poesía es un camino construido por muchas manos, por muchos ojos, muchas mentes, y somos pues parte de un legado. Verástegui no podría existir, amigos, Verástegui no podría existir sin todo lo que fue la poesía peruana, sin todo lo que fue Occidente también. Entonces Verástegui es una consecuencia de toda esa lumbre, como también lo fue, por ejemplo, Dante para su época, ¿no? Entonces, escritores que de pronto atomizan una época, ¿no? Es decir, reducen todo un circunloquio de ideas de una época y la llevan a una obra literaria. Que pasa el tiempo y ¿quiénes la recuperan? Nosotros. Los que escuchamos su obra, los que leemos su obra, los que de alguna forma estudiamos su obra. Entonces, ahí el trabajo también de nosotros, el trabajo del lector, que no se queda solamente en leer, sino debe ser un papel activo, que es de difundir, que es de compartir, que es de adquirir, comprar. Entonces, ahí está Verástegui vivo. Ahí están nuestros poetas vivos. No está vivo porque de pronto en la calle lo escuchamos, o de pronto lo escuchamos en el colegio. Por ejemplo, ¿por qué no hay ninguna cátedra ya en las universidades sobre Verástegui? Debería existir una cátedra sobre Hora Cero, por ejemplo, ¿no? Que es una... Bueno, entonces, Carmen Ollé dice todo eso sobre Verástegui y luego finalmente dice que es una parte también que me gusta de ese texto. Este texto aparece en El Comercio el 27 del 8 del 2018 y lo pueden encontrar en este libro que está acá. Este libro que está acá, por cierto, arriba de lo que digo hay 4 links. Esos 4 links son links que hemos creado para seguir amplificando lo que decimos. Hay uno de los 4 links que se llama Inventario Verástegui. Ustedes pueden entrar ahí, pueden bajarse este libro gratis, que ya está en la red, y pueden leer lo que les acabo de comentar de Carmen Ollé. ¿Ok? Entonces, Carmen Ollé finalmente dice, dejamos de vernos durante mucho tiempo hasta que nació Estefano, nuestro nieto querido, en el 2007. Ahora recuerdo que el último libro que le presté en junio, un mes antes de que falleciera, fue Alexander Blok, de Nina Berberova. Alexander Blok. ¿Quién fue Alexander Blok, por ejemplo? A ver, pregunta. Alexander Blok, ¿quién fue? Fue un gran poeta, ¿de qué país? Un gran poeta ruso, ¿cierto? Alexander Blok es un poeta ruso contemporáneo a ¿quién? Contemporáneo a Esenin, contemporáneo a Afnatova, contemporáneo a Mayakovsky, contemporáneo a Boris Pasternak, ¿no? O sea, son los poetas que van a vivir la primera etapa de lo que fue la Unión Soviética y su proceso. Entonces, Alexander Blok es un gran poeta de esa época. ¿Y qué dice Carmen Ollé? Que le prestó
a Verástegui un libro sobre él. Y luego dice: al dárselo por el Día del Padre, me dijo, es uno de los mejores libros que me traes. Por eso me extrañó, sigue Carmen Ollé, que me lo devolviera después de leerlo con avidez. Generalmente los textos que le llevaba sean nuevos o de nuestra antigua biblioteca. La mayoría de nuestros libros, que aún yacen embolsados y cañetes desde el terremoto de 2007, pasaban a formar parte de la colección que mantenía en casa de sus hermanas, quienes lo cuidaron con celo y mucho amor. Eso es muy importante, ¿no? Porque Verástegui, así como Borges, ¿no? Justamente hoy día leía sobre Borges, y Borges también es un... Borges también, y también atrás, Lezama Lima, ¿no? Estos tres grandes escritores viven de alguna forma en comunidad y en ayuda de su familia, y su familia también aporta a que su literatura se mantenga. Porque, digamos, Borges pues vivió hasta las últimas etapas de su vida con su mamá, cuidándolo, siempre pues invitándola a que siga escribiendo. Su mamá lo apoyaba a Borges, no le negaba su talento ni su genialidad, al contrario, estimulaba que Borges sea escritor. Y igual con Verástegui, sus hermanas también de Verástegui van a ser grandes y conscientes de su trabajo de Verástegui, lo van a apoyar, van a ser grandes participantes de lo que Verástegui va a lograr también. Entonces ahí Carmen Ollé también dice algo muy importante, ¿no? Quienes lo cuidaron con celo y mucho amor. Y luego al final dice: pocos días después de su muerte, no sé bien por qué, lo revisé, vi que estaba subrayado como acostumbraba hacerlo, con las hojas dobladas, y releí lo que había resaltado. Quedé conmovida de unos versos de Bloch señalados con lapiceros y trazos temblorosos. El día transcurría, es lo que había subrayado Verástegui, el día transcurría en una dulce locura. El día transcurría en una dulce locura. Y ese verso, y acá termina este texto de acá, y es el verso que Verástegui subraya. Y bueno, hablando un poco de esto que les digo, de la profesionalización que Verástegui tuvo como escritor. ¿Por qué Verástegui fue profesional? No es porque tú tengas un título de escritor y porque de pronto tenía, pues no sé, de pronto tenía una formalidad, sino lo era porque de alguna forma tenía esa seriedad con su trabajo. Y por ejemplo, si nos ponemos a ver la literatura de nuestro país, vamos a encontrar a otro personaje, ¿no? ¿Quién es él? Él, por ejemplo, es un personaje muy interesante, ¿no? Llamado Abraham Valdelomar, ¿cierto? Y Abraham Valdelomar también, por ejemplo, va a ser uno de los primeros en este país en decir eso, ¿no? Los escritores deben dedicarse a escribir, deben dedicarse a buscar espacios para que su obra se difunda, deben dedicarse a difundir, a hacer eventos, etc. O sea, tomarse la literatura no como un hobby, no como un pasatiempo, no como algo que hacemos un día y otro día no, sino como algo diario, porque en lo diario, ¿qué se encuentra? Se encuentra que ese rigor, ese estímulo. Entonces, yo creo que Valdelomar, salvando las distancias, hablamos de una época muy diferente a la de Verástegui. Verástegui es un escritor totalmente diferente a Valdelomar, o sea, pero creo que los dos comparten, junto a otros escritores también, eso que se podría llamar la profesionalización de la escritura, ¿no? Que más que nada es una condición que uno como escritor, uno como artista se impone. ¿Se impone para qué? Se impone para de pronto armar su obra frente a los demás, ¿no? Porque de pronto, si Verástegui quería hacer su obra, su literatura, no la podía hacer sino luchando contra lo que ya existía, que era lo cotidiano, que era pues esos espacios que te acercan y que te impiden vivir a plenitud tu arte, especialmente en países como el nuestro, ¿no? En el Perú, qué complicado es, pues, ¿no? Dedicarse a la literatura al 100%, ¿no? Hay muchas cosas que hacer, hay cosas que pagar, deudas, entonces tenemos todo ese complejo panorama y que atenta. Y además tenemos otro panorama, que es la ignorancia que crece, que es la corrupción, que no tenemos, digamos, el Estado no nos ayuda en el sentido en que no nos brinda espacio. Entonces el escritor está en contra de todo esto, está luchando para que su obra se mantenga, para que su obra sea continua, para que su obra no se pierda, pues, en el lodo de lo rutinario, ¿no? Que es donde caen muchos escritores terminan pues en el abandono, en la bohemia, en la marginalidad más tenebrosa. Y bueno, eso también yo creo que se debe a que nuestro país es un país que no le abre las puertas a los creativos, a estas mentes como Verástegui, en fin. Entonces, abriendo el temario de hoy día, les comentaba que hoy día íbamos a tratar lo que era Esplendor. Esplendor es un libro que es un conjunto de varios libros. Y vamos a leer la primera parte para entrar al libro. Miren, este libro, lo curioso de este libro es que tiene ya de por sí, desde el inicio, por ejemplo, vamos a ver que Verástegui, por ejemplo, le dedica este libro. Miren, al inicio nada más, Verástegui pone una introducción a su libro, ¿no? Para que el lector tenga una idea de lo que es su libro.
Ahora, es muy importante esto de acá porque Verástegui está poniendo en tela de juicio el papel del lector, el papel del escritor y el papel de los soportes que él le va creando. O sea, en Verástegui eso no está dado como tal. Él juega con eso, con el sentido de que él de pronto pone al lector como creador también de la obra, lo pone al lector también a participar dentro de sus poemas. O sea, en Verástegui hay una actitud activa, como por ejemplo Cortázar, ¿no? Cortázar con Rayuela, por ejemplo, ¿qué te hace? Que uno salte de página en página. Igual, Verástegui en su poesía nos abre la posibilidad de verlo con diferentes percepciones. Por ende, miren esa parte de acá, dice, al inicio del libro Monte de Goce. Ahora, Monte de Goce, ¿por qué? Porque es un libro del erotismo. Este es el libro más sexual, es el libro más erótico de Verástegui. Pero en Verástegui el erotismo, como vamos a ver, es liberación. No es pornografía, no es morbo, de pronto no es una cuestión de solamente decir palabras obscenas, no. En Verástegui el erotismo es liberación en lo cual él está asumiendo también liberar el signo. Y miren cómo empieza, dice: escrito por encargo de la dama que me proporcionó los nombres, las figuras, el decorado, la mecánica del flash, el grabador, la matemática del sueño, el diseño cromático del jazz y la bibliografía necesaria, yo no hice sino programar los datos a la fría compulsión de mi compúter y el texto se hizo por añadidura. Escrito fue además como un desplazamiento en el campo de las alegorías, arriba en cielo, sol, la página es un lienzo, pentagrama en blanco representa el embés de sublimización, cuerpo del inconsciente, y abajo en tierra mar, el mismo lienzo, la escritura representa el revés del embés, expresión inconsciente del cuerpo, aunque más por radial, oblicuo de las venas del espejo, cuadro de Velázquez, óleo sobre lienzo, 122.5 por 175, año 1650. Toda existencia es irreal, lo real como existencia de lo irracional. Y todo esto de acá, que es bastante enrevesado, si tú no has leído nada del pensamiento de Roland Barthes, no has leído a Julia Kristeva, o no has leído todo lo que fue la escuela del estructuralismo, ¿no? Que es una escuela muy interesante, porque los estructuralistas están buscando los sentidos y van a separar, es como si la poesía para ellos fuera una programación, ¿no? Y acá se ve que Verástegui está programando su propia poética. Y repito, dice: por encargo de la dama que me proporcionó los nombres, las figuras, el decorado, la mecánica del flash, el grabador, la matemática del sueño. Y abajo habla también de algo muy interesante, ¿no? Que la hoja que él programa, arriba tiene el cielo y el sol y abajo tiene la tierra y el mar. O sea, ya de por sí la hoja también pertenece pues a un decorado dentro de la estructura. Y vamos a entrar al libro, y la primera parte, por ejemplo, nos habla de Plutarco, ¿no? Plutarco es un pensador también, digamos, griego, que va a decir: Musa, cuéntame aquellas cosas que ni sucedieron anteriormente ni ocurrirán en lo sucesivo. Y la primera parte se llama Despliegue 1, goce de la reflexión, significado de notación. Y vamos a ver que todo este libro no tiene, pues, primero, para un lector de poesía clásico, la poesía, ¿qué vendría a ser? Una palabra y abajo otra, estructuras, de pronto estrofas, y de esa manera organizamos los poemas. En el caso de Verástegui vamos a ver que todo eso se pierde, vamos a encontrar una estructura muy diversa, una estructura muy anárquica, como ustedes pueden ver acá. Pueden ver ahí, pues, toda esta construcción, una construcción que va a tener versos libres, abiertos, en mayúscula. Vamos a encontrar toda una programación que, si la vamos a separar por partes, por significados, vamos a encontrar una exploración que básicamente lo que está buscando Verástegui acá es una suerte de obra abierta, ¿no? Como bien lo dice Humberto Eco, una obra donde muchas literaturas se den la mano. Por ejemplo, el primer poema dice, miren, ya de por sí el título nos abre ya una inquietud, ¿no? Porque el título está con mayúscula, dice dibuxo con X, debería ser con J, del venerable varón, F.J de la C, y abajo hay un paréntesis que dice Bracelet Fontipiés estampado en seda. O sea, Verástegui nos da la idea de que en realidad el poeta está como dibujando sobre la hoja. La hoja es como un lienzo donde él va a atrapar esas contradicciones que él busca desde el significado, desde el significante o desde la metaliteratura representar. Y la primera parte dice Convento de las Descalzas, Granada, 1581. Un hombre contempla la noche y esos ruidos lejanos y se deja acariciar la mejilla
como las flores son acariciadas por la brisa de marzo. ¿No? Un hombre contempla la noche, una primera imagen, y esos ruidos lejanos, y se deja acariciar la mejilla, como las flores son acariciadas por la brisa de marzo, y esa luz de la luna aquí arriba es una luz como flor imprecisa, una orquídea en los dedos de Buda, gas transparente esparciéndose en el espacio. La primera imagen nos presenta pues a un personaje abriéndose. ¿Qué tal con todos? Saludos a todos. La primera imagen nos presenta pues una imagen del poeta tal vez, o de un personaje abriéndose a la contemplación, ¿no? Y luego vamos a ver cómo Verástegui cambia este giro, cambia este estilo de narración y nos convoca a otra idea. Dice: los ojos negros, mansos y suaves, nariz igual, que tiraba algo aguileña, la boca, labios y barba, con todo lo demás de su rostro y cuerpo en debida proporción. La siguiente imagen, a diferencia de la primera, son contradictorias. Verástegui está abriendo una contradicción dentro del propio papel poético. No solamente hay un yo poético hablando acá, hay varios yo poéticos atravesando la hoja, como se puede ver. Y abajo sigue esta otra mirada que dice que solo su presencia y composición exterior componían a los que le miraban. Y luego ya se abre una pregunta, dice: ¿cómo con ojos de violeta, un pétalo abierto entre los pétalos de piedra y esa hamaca de mimbre, la hamaca donde está yaciendo Martín Adán como un halo celeste? Hotel Comercio, año 1960, alucinación, dixomanía, psicosis. Si el primer poema empieza en Granada en 1581, el siguiente poema empieza en 1960. Hay una diferencia inmensa de años, y si en la primera parte nos presentaba un personaje que miraba la luna, en la siguiente parte nos va a presentar a Martín Adán. ¿Quién es Martín Adán? Martín Adán, pues, es un personaje de los más interesantes para entender la poesía de nuestro país, ¿no? Porque Martín Adán fue también, como en cierto modo, como un Verástegui también, pero para su época, en cierto modo, es decir, una persona muy encerrada en su oficio de escribir poesía. Y ocurre algo muy curioso con Martín Adán, ¿no? Martín Adán se encuentra con la generación de Verástegui, que es la generación de los beatniks, ¿no? La generación de los beat, que están ahí, por ejemplo, Allen Ginsberg, Jack Kerouac, que son escritores norteamericanos, que vienen con toda una nueva onda de escribir poesía, donde van a contar pues una poesía más callejera. Martín Adán era un poeta más clásico, ¿no? Un poeta que había hecho sonetos, que había practicado una poesía más hermética. Entonces los dos se encuentran Martín Adán, que era la poesía clásica, con Allen Ginsberg, que es la poesía de la nueva época, ¿no? De la época hippie. Que justamente este libro, Monte de Goce, no se olviden, es un libro que Verástegui va a escribir en una época donde el hippismo, las revoluciones sexuales, era la materia prima de la época. Entonces ha habido una libertad más grande que ahora. Ahora pues no, hay más represión sexual, ahora pues hay menos libertades, y peor ahora con el coronavirus. Pero en esa época, en la época en la cual Verástegui está escribiendo ese libro, nos encontramos con dos generaciones, tanto la de Martín Adán, que era la clásica, como la de Verástegui, que era la generación más rebelde. Entonces esta parte de la poesía es muy interesante porque justamente explica ese encuentro. Dice, y repito: un pétalo abierto entre los pétalos de piedra y esa hamaca de mimbre, la hamaca donde está yaciendo Martín Adán como un halo celeste. Imagínense esa imagen, ¿no? La hamaca donde está yaciendo Martín Adán como un halo celeste, ¿no? Esa imagen muy bien lograda, ¿no? De Martín Adán en una hamaca celeste. Y abajo dice: Hotel Comercio, año 1960, alucinación, dixomanía, psicosis. Hamaca do yace la bella Nardel cubierta de sueños. Maison de la musique. Bruselas, neurosis, pavor, Linz congelado, Venus y Taná Wasser. Todo eso que les voy leyendo es para analizar de línea en línea. Cada línea en Verástegui está cosida con un diferente resplandor. Solamente en lo que voy leyendo ya tenemos un montón de maneras de entender su arte poético. O sea, imaginen cómo Verástegui cose los poemas. Pone un poeta, por ejemplo, el que empezaba, ¿no? Que estaba mirando la luna, que era un poeta místico. Luego pone a Martín Adán en 1960. Y luego, por ejemplo, mientras hemos leído, escuchamos a Linz, que es un pianista. Y luego dice: Adonai llegó a Lima tirando dedo bajo la escarcha de Latinoamérica, la mochila al hombro, el nembutal estirado como el aliento de Venus.
Y Tanawanser, el joven poeta, se enamoró de Allen, como Allen se enamoró del viejo Adán, vestido como gacela bajo el crepúsculo rosa. Allen y Adán, o Allen y joven amante de Leda, caminan embriagados con licor de cerezos. El silencio traza palabras de flama en el aire. J. Gonzalo vio una sombra como Rimbaud escabulléndose tras la mala de lluvia y la náusea resurrección del culo mejor culiado. Esa presencia de mejilla acariciada por la luna se quedó silenciosa como estatua de cedro de Indias oro, y acarició la mejilla de Teresa. Tu deat becus not deat, ese miembro erectus dentro de ella. Y como ven, en lo que les leí ahora encontramos a otros referentes, ¿no? Encontramos, por ejemplo, a Allen, ¿no? Ese Allen que está acá, que dice Allen y Adán, cuando dice por acá Allen y Adán, Allen y Adán, joven amante de Leda. ¿Quién es ese Allen? Ese Allen es Allen Ginsberg. ¿Y Adán quién es? Adán quién es? Martín Adán, ¿cierto? Entonces, qué curioso que el primer poema de Monte de Goce sea un encuentro entre dos poéticas diferentes y sea además la mirada de Verástegui y diferentes encuentros. ¿Quiénes se encuentran? La vieja retórica, la vieja guardia, que es la guardia de Martín Adán, ¿no? Un dato para que ustedes sepan de Martín Adán algo más. Martín Adán, por ejemplo, es un gran estudioso de lo que fue en la época barroca de nuestro país, ¿no? Toda esa época que fue retóricamente influenciada por Góngora, por ejemplo, y que fue muy españolizante para nuestra propia idiosincrasia poética. Martín Adán la estudia, ¿no? En un libro que se llama De lo barroco en el Perú, ¿no? Entonces, este libro, por ejemplo, nos va a dar una idea, una alucinación, un horizonte de lo que era Martín Adán y lo que es Martín Adán. Y Allen Ginsberg, que es un poeta que ya no tiene otra retórica que pues la calle, la vida, las experiencias psíquicas, con alucinógenos, o de repente el rock, o de repente el hipismo, las libertades sexuales. Entonces, se encuentran los dos, y así empieza este libro, Monte de Goce. Y luego, Verástegui en este libro, como les digo, no se va a reprimir ninguna palabra que podría ser incorrecto para un oído, pues, de pronto cerrado, o que piensa que la poesía se limita solamente a decir lo bello, ¿no? En Verástegui también hay una crítica hacia lo que es lo poético, ¿no? Lo poético se expande en Verástegui y no solamente se queda, pues, en una definición. Y este poema termina... Ese miembro erectus dentro de ella, seráfica sublimada, la rechura es un estado de derecho, país bodega inacabable, reinos, especias y el clima como un paraíso con fragancias de vulva, ¿no? Y vamos a ver, pues, ¿no? Esta frase de Verástegui, ¿no? La rechura es un estado de derecho. ¿A qué se refiere con esto Verástegui? Se refiere a algo que se llama erotizar el pensamiento, ¿no? El pensamiento y el eros es un gran catalizador de las energías del ser humano, ¿no? El acto sexual es un acto creativo, no solamente se limita, pues, a hacer un acto reproductor, es un acto creativo donde también hay energías en juego. Entonces, para Verástegui, esa energía sexual está también dentro de la vena poética con la cual él escribe, con la cual él intenta, pues, plasmar su mirada. Entonces, este primer poema, que se llama Dibuxo, con X, del venerable varón F.J. de la C, Let's frontispicies, estampado de seda. Vamos a ver primero que hay una actitud activa de romper la linealidad del poema, ¿no? El poema ya no es lineal como tal, ya no estamos escribiendo como por ejemplo, no sé, como haría Juan Gonzalo Rose, ¿no? Un poeta que es anterior a esta idea. Juan Gonzalo Rose, ¿qué haría? Haría un poema desde el inicio hasta el final. El poema empieza como termina, y no hay una variación. En cambio, en Verástegui, el poeta, ¿qué hace? Para Verástegui, como para los poetas también de la movida de Hora Cero, la movida más moderna, que por cierto son hijos de algo que se llamó el poema integral, ¿no? El poema integral, ¿qué nos dice? Y el poema integral es, a su vez, acuérdense de esto, el poema integral es a su vez una lectura de lo que hace Charles Olson con el verso proyectivo, ¿no? Charles Olson también es un teórico norteamericano, y el poema integral, ¿quién lo hace? No lo hace Enrique Verástegui, lo hace Juan Ramírez Ruiz. Entonces, ambos pensadores van a reflexionar sobre el nuevo papel que tiene la palabra dentro de un poema. Ya no es el papel de la métrica, ya no es el verso métrico, sino es el verso por respiración. Es el verso por respiración. Escribe como respiras. Es algo así, a grandes rasgos, grosso modo,
la directriz de estos poetas. Pero a su vez, Juan Ramírez Ruiz, en el poema integral, que es la partida de nacimiento de hora cero, que es el grupo donde está Verástegui integrado, y ¿qué dice Juan Ramírez Ruiz? ¿Qué dice este manifiesto? Que el poema puede ser abierto a cualquier otro tipo de influencia. O sea, en un poema podemos meter novela, podemos meter monólogos, podemos meter... O sea, el poema ya no se queda solamente en el yo subjetivo que habla líricamente, sino puede explorarse a otras posibilidades, ¿no? Entonces, en Verástegui vamos a ver que esa idea va a germinar. Esa idea va a germinar, esa idea se va a expandir, ¿no? Se va a expandir y se va a abrir a otro tipo de diseños, ¿no? O sea, este libro, que es el primer libro de Splendor que estamos viendo hoy día, que es un libro que nos va a llevar a entender a Verástegui, es un libro donde el poeta tiene un papel activo. El poeta arma y desordena los sentidos dentro de su propio campo, dentro de su propia maquinaria creativa. Ahora, otro poema de este libro que me parece destacable, y lo vamos a leer ahora, es por ejemplo, a ver, vamos a bajar un poco. Si ustedes quieren, también pueden bajarse este libro, pueden leerlo ahorita, está arriba, hay 4 links, hay uno que se llama Inventario de Verástegui, ahí estoy armando un inventario para sumar todas las ideas todos los libros de Verástegui, y así todos pueden bajárselo y leerlo en casa. Y vamos a leer un poema que me parece muy interesante, por ejemplo, para abordar esa parte hippie, esa parte de la locura del poeta, ¿no? Esa parte que es muy interesante también en Verástegui, ¿no? Ahora, para hacer esta poesía yo pienso que hay que tener demasiado oído mental, ¿no? Es decir, hay que entender mucho la poesía desde adentro para poder jugar con la poesía y para poder abrir otros diálogos. Entonces vamos a ver, por ejemplo, este poema, un poema largo que me pareció muy... por ejemplo, el de acá, este poema que también está acá en Monte de Goce, en la página 71, por ejemplo, se llama Teatro y pasión de las marionetas en el texto. Y vamos a ver acá que primero este poema prácticamente parece una obra de teatro. Tiene incluso es un poema que no está hecho pues con versos nada más, sino está hecho como si fuera una especie de obra teatral. Hay muchas imágenes en ese libro. Sí, este libro está lleno de imágenes y a su vez está lleno de imágenes sobre todo eróticas. Como les digo, este es el libro más erótico de Verástegui, donde vamos a ver pues una búsqueda que transgrede, que va por encima de los límites sexuales del capitalismo incluso, ¿no? Entonces miren, por ejemplo, este poema, se los voy a leer, que se llama Teatro y pasión de las marionetas en el texto. Es un poema larguísimo, les voy a leer una parte para que más o menos vean cómo Verástegui creó este poema. Y dice, exposición 1, sobre el escenario, bajo el roce de un labio, sobre el girasol de la noche, ellos se miran, exaltadísimos, sudando. A la marea, a la marca del hombro, yin yang, entre luces que cuelgan como ángeles puros, del cielo del flúor, entre olas de neón, iluminando los nombres de neón entre las olas de nombres, iluminando maceteros que cuelgan, nombres que cuelgan, olas que cuelgan como ojos sin nombres, los ojos del cuerpo en el macetero florecen. Ninguna aflicción, ningún heroísmo, o tal vez sí, ninguna alegría, nada exultante. Los cuerpos se enredan en uno dormido soñando, los cuerpos envueltos en la desnudez de las hojas de hiedra, soñando la cópula, mirada de un cuerpo en otro estallando, gesto de un cuerpo en otro acoplándose, cordura de un cuerpo en otro desintegrándose, desintegración de los cuerpos, cuerpos del gesto, cuerpos de la mirada, un florecimiento de neón en los espejos que devuelven, decuplicada la imagen en transparente de la noche. Los cuerpos invaden el espacio real, negando la oferta y la demanda, se entregan a la producción de placer. Muy interesante esta última parte de este poema, ¿no? Miren, analicemos estas últimas líneas. Como les digo, este poema es como una obra de teatro. Y ahí nos damos cuenta de que Verástegui estaba jugando con los géneros para romper los géneros y transgredir los estilos también. Y sobre todo los límites que esos géneros presentan. Esta primera parte nos habla después de dos marionetas que están mirándose, sudando. Parece que están envueltos en lo que podría ser una cópula. Pero al final nos dice algo muy interesante. Dice, el espacio real, negando la oferta y la demanda, se entregan a la producción de placer. Y es muy interesante esa idea de que los cuerpos libres
soñándose, digamos, en la cópula, están por encima de la oferta y la demanda que el capitalismo hace que todos los cuerpos dentro de sus logos integren y sean, ¿no? Dentro del capitalismo, dentro del juego del sistema, los cuerpos solamente pueden comprar, pueden vender, etc. Pero dentro del deseo, dentro de lo que abre la poesía, y en este caso, dentro de Monte de Goce, vamos a ver una desintegración de esos códigos para entrar a otro tipo de miradas, otro tipo de perspectivas. Y luego el poema sigue con A, que dice A, su mano se eleva, se cae, coge y no coge un globo de aire. Se eleva, se cae, coge y no coge un globo de aire, su mano se vuelve un bosque de espasmo. Coge y no coge un globo de aire, se eleva, se cae, su mano. Eso que estoy repitiendo está en el poema, no lo repito porque sí, sino el poema busca en la repetición intensidad para decir lo siguiente. Su mano se vuelve un conjuro de oro, coge y no coge un globo de aire. Su mano se vuelve delicada en dirección de las flores diciendo, ¿no es el amor como un lago con riberas doradas? Y eso es la primera parte del poema que pertenece a A. Y la segunda dice B. Su mano se eleva, se cae, coge y no coge la forma del cielo. Se eleva, se cae, coge y no coge la forma del cielo. Su mano se vuelve un faro apagado, coge y no coge la forma del cielo. Se eleva, se cae, su mano se vuelve un espejo sin fondo, coge y no coge la forma del cielo. Su mano se vuelve intangible contra la luz, diciendo, como un lago con riberas doradas, un lago con faroles de niebla. Y el poema va a seguir así, va a seguir con A, B, y van a seguir repitiendo lo mismo, van a seguir, como ustedes pueden ver, en este caso, el poema, cuando leemos este texto, el poema es como si fuera una cámara que registra, ¿no? El poema no está cantando una emoción, está registrando una acción, ¿no? Su mano se eleva, cae, coge y no coge un globo de aire, ¿no? Repite una acción, su mano se eleva, cae, coge, y esa acción al repetirse forma ¿qué cosa? Forma teatro y pasión de las marionetas en el texto. Teatro y pasión de las marionetas en el texto. O sea, ya Verástegui busca de pronto una nueva erótica de lo que es el texto y de lo que es el lector y de lo que es el escritor, ¿no? O sea, ya no es solamente una posición de imágenes, sino ya es una posición de formas que se van dando, de acciones que se van dando. Y algo que también me parece curioso de este texto, que como les cuento es muy largo para leerlo todo acá. Mira, tiene de la página 71 hasta la página 84. Miren, este es un poema que dura 13 páginas, un poema, ¿no? Y ya nos ponemos a pensar ¿qué es un poema para Verástegui? Entonces, ¿qué viene a ser un poema para Verástegui? Y lo más curioso de este poema, además, es que Verástegui nos pone una bibliografía. Ojo con esto, o sea, Verástegui es un poeta lector, es un poeta que usa la tradición no solamente peruana, sino latinoamericana y universal para coger su obra y para armar su obra desde su propia mirada. Y Verástegui nos pone acá, por ejemplo, nos invita a leer lo que él leyó para escribir. Y dice, por ejemplo, Marcha fúnebre de una marioneta de José María Guren. Como ustedes han leído este poema, José María Guren, si no han leído, acuérdense de este poema, José María Guren, poeta clasificado dentro del simbolismo. En este poema, por ejemplo, nos habla de una marioneta, no recuerdo bien ahorita el fondo del poema, pero me recuerdo que son imágenes que van desdoblándose y van haciendo una idea, como la que Verástegui acá también amplifica. No solamente lee poesía, sino también, por ejemplo, Montaje, de 1968, de Sergei M. Eisenstein, que es un director de cine, el Montaje de atracciones de Sergei M. Eisenstein, Ensayos sobre la significación del cine, de Christian Mels, Jean-Luc Godard y El cuerpo del amor, de Norman O. Brown, ¿no? Y bueno, se dan cuenta lo complicado de poder analizar a Verástegui para un lector es sobre todo ver que su obra es una obra, pues, que no se agota en un solo registro, que no se agota en una sola mirada, sino es una obra que está arraigada en la en las multidisciplinas, por un lado, porque Verástegui no solamente usa la poesía para hacer poesía, sino usa el cine, como acá podemos ver, y también usa, por ejemplo, los ensayos de lingüística o también de estructuralismo para crear su poesía. Entonces vamos a ver acá un papel activo dentro de lo que plantea. Y seguimos leyendo el libro, vamos a ver todavía más de esto. Por ejemplo, la página 90, ¿cómo podemos entender como lectores
La página 90, miren ustedes, como pueden ver acá, cuestión 4, los tiempos cronológicos, toda esta parte de acá, se dan cuenta, es como una suerte de película con secuencias. Entonces, vamos a ver que Verástegui está usando formas del cine para incluso meter dentro de su propia poesía, ¿no? O sea, está usando, por ejemplo, las secuencias, las escenas. Por ejemplo, en la primera parte dice secuencia 1, 15 segundos, 48 segundos, 1 minuto, 2 minutos, stat. Secuencia 2, 15 segundos, 48 segundos, 1 minuto, y así. Ya, y eso ahí, ¿cómo lo lleva al acto poético? Por ejemplo, la secuencia 1 la amplifica en un párrafo poético que dice secuencia 1, miela, mental, no hipnosis, de intermitentes frecuencias, emiten olores, los, quienes, A y B, permanecen cogidos por sus partes más sensitivas, cuerpo de la sensación táctil, revertido en el cuerpo de la sensación pensante, revertido en el cuerpo de la sensación volitiva, revertido en el cuerpo de la sensación vibrátil, revertido en el cuerpo vibrátil, en el cuerpo de esa lengua vibrátil, el cuerpo de la sensación vibrátil, el cuerpo vibrátil de A o de B o de A y B o de B y A o de B y A o de B y A bajo quinta cuadrante de la subconsciencia. ¿Cómo entendemos eso? ¿O cómo lo podemos plantear dentro de la poesía? Es lo más interesante de Verástegui, porque ya al plantearnos esta cuestión ya rompe lo que es poético y nos invita a pensar la poesía como un tratado más y más amplio, donde podemos jugar con las propias formas y estructuras que tienen otros artes, ¿no? En este caso el cine, por ejemplo. Pero si seguimos bajando este libro, vamos a encontrar, por ejemplo, esta parte también que me parece muy interesante. Para hablar del erotismo de este libro, por ejemplo, vamos a ver en la página... Acá está. En la página... acá, espera, empieza por acá. Ya, dice la página 50. En la página 50 vamos a ver esta cuestión del erotismo mucho más clara, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, primero, para entrar a esta idea, Verástegui nos pone un epígrafe de Octavio Paz. Por cierto, la semana pasada hicimos una comparación entre Octavio Paz y Verástegui, pero no la hicimos para que ustedes crean que Verástegui pues, y Octavio Paz comparten la misma postura intelectual del poder intelectual de una época, no, sino comparten pues esa mirada de lo poético que simplifica. Si ustedes leen a Octavio Paz, van a ver que Octavio Paz tiene poemas que le dedica a pintores, poemas que le dedica, por ejemplo, a pensadores de la música, del silencio, como este pensador del silencio, Cage, por ejemplo. Entonces Octavio Paz hace como Verástegui poesía intelectual, poesía con registros que estaban ya dados y que él no inventa, sino reestructura. Y curiosamente, en este fragmento, Verástegui nos va a poner de epígrafe a Octavio Paz y dice: mirar no es una experiencia neutral, es una complicidad. La mirada enciende el objeto. El contemplador es un mirón. Duchamp muestra la función creadora de la mirada y al mismo tiempo su carácter irrisorio. Mirar es una transgresión, pero la transgresión es un juego creador. Al mirar por una rendija de la puerta de la censura estética y moral, entrevemos la relación ambigua entre contemplación artística y erotismo, entre ver y desear. Vemos la imagen de nuestro deseo y su petrificación en un objeto, una muñeca desnuda, ¿no? Y bueno, Octavio Paz, en este fragmento, como podemos leer, estaba filosofando, pensando, reflexionando sobre un pintor, ¿no? Que es un pintor muy interesante, que se llama Duchamp, ¿no? Marcel Duchamp. Y ustedes saben que Marcel Duchamp, una de sus más grandes aportes al arte moderno es cambiar la percepción de lo que es arte, ¿no? Para Duchamp, el famoso bidet, ¿no? Esto es arte, ¿no? Y cuando él cambia esa percepción de lo que es arte, le da el papel de la reflexión del arte, no al objeto, sino a la mirada que tenemos del objeto. Entonces, ¿quién es el artista? El que mira algo de una manera artística. Entonces, en este caso, Duchamp está atacando no tanto al arte, sino la manera como miramos el arte. Y acá Octavio Paz nos dice, ¿no? Que todo mirar es transgresión. Pero transgresión, ¿qué cosa es? Es un juego creador. Cuando Verástegui mira de una forma diferente la tradición, está haciendo un juego de volver a crear la tradición. Cuando miramos lo anterior de una forma solemne y aplaudimos y nada más, estamos siendo
siendo mudos con la tradición. Cuando miramos la tradición para encontrarle algo nuevo, estamos transgrediendo y estamos jugando a crearla otra vez. Entonces es un poco lo que Verástegui acá nos invita a reflexionar. Y bueno, el poema es un poema también muy complejo y vamos a analizarlo parte por parte. Primero, que está dividido en varios puntos. Tiene más o menos unos 12 puntos. Y en el primero dice 1 y empieza numen volando. Numen volando. Luego sigue como haz de estrellas negras. Arco azul inmanente. El cuerpo de Narnel. Dulce puro veda o flor que muerdo. Inmón salado. El concepto inflorescente del sueño y los miembros, los gustos, el diseño, las partes, las carnes de su carne de plástico son la delicia. El cuerpo de Narnel, del pastel contemplado. Como podemos ver, es un poema que no nos invita... Como podemos ver, es un poema que no nos invita a ser lectores pasivos, ¿no? Para leer a Verástegui no podemos solamente leerlo ya, hay que leer y hay que meternos a lo que dice. O sea, para leer a Verástegui hay que ser lectores activos, lectores que estamos buscando resemantizar, resignificar, abrir los sentidos y explorar la materia verbal que Verástegui nos da. Entonces, así hay que leer a Verástegui, no solamente leerlo por leer, hay que tratar de encontrar sus cosas. Y por ejemplo acá, en este primer poema, nos dice, numen volando, como haz de estrellas negras, arco azul inmanente, arco azul inmanente, el cuerpo de Narnel, dulce puro, veda o flor que muerdo. Como podemos ver, ya de por sí hay una mirada hacia el cuerpo, en este caso de una mujer que es Narnel, y a su vez hay una exploración del cuerpo y el poeta, ¿no? Y en la siguiente parte, esta exploración de lo que es el cuerpo, de lo que es el erotismo, se va a intensificar y va a ser mucho más crudo. O sea, ya no vamos a ver una metáfora bonita, ya no vamos a ver una retórica bien escrita, sino de frente, esto, escuchen. 2. Lengua, vulva, lengua, falo. Vulva, falo, vulva. Lengua, vulva, falo, nalgas. Senos, nalga, dedos, dedos, nalga, dedos, nalgas, senos. Lengua, nalgas, senos. Y esta transgresión, poner esas palabras nada más así dentro de este papel, no podría ser justificado si no entendemos toda la materia en la cual ensambla este juego. ¿Ok? O sea, no solamente es poner lo que tú quieras poner, sino es cómo tú lo insertas dentro de una materia en la cual lo fundamentas con ¿qué? Con la semántica que acá plantea, la gramática libertadora que acá plantea. Entonces, toda esta línea que dices lengua, vulva, lengua, ya es el cuerpo erótico sin retórica. Simplemente es el cuerpo, sus acciones, sus movimientos que van generando la poética. Y luego vamos a ver que el poema 3 vuelve a ser algo más claro. Dice, ella hada en la nada, tenso, vacío, helado, su reino fuera del mundo, pastel entregado a la bruma, su cuerpo llameando a través del espejo, el apartamiento absoluto, el leve sabor de sus partes, festín de su cuerpo, morada amarilla de A, B, ojo nada fisura, su grito callado, lenguaje angélico orgiástico. Y luego la cuarta parte sigue con lo mismo, falo, nalgas, lenguas, y sigue hablándonos de manera directa de lo que es el acto sexual, pero dentro de un poema que busca erotizar la palabra y llevarlo al extremo de mostrarnos el coito como tal. Y si ustedes leen, por ejemplo, en la poesía latinoamericana, ¿qué otro poeta tiene ese arrebato? Por ejemplo, acuérdense ustedes de la poesía de Girondo, ¿no? Girondo, por ejemplo, en ese poema famoso, ¿no? Se besan, se miran, se tocan, se abrazan, y todo ese poema nos habla, pues, ¿no? Del acto coital, pero simplemente con las acciones que va dibujando el acto, que va dibujando el juego erótico. Y luego de esta parte, Verástegui vuelve a diagramar lo siguiente. Dice, 5. Signo inopera la unción de su ser, su sentido no, acá, base boreal neblinosa, no acá, va en el otro, su ser desconocido es luz sobre la luz, lectura, acupuntura de su vulva, fuego en la mente, bolsa blanca del ojo, cargada con semen, un cuerpo en el otro, engastado, la estructura del coito. Entonces, y luego continúa y dice en el punto 7 dice, inmortalidad de amor, pasado se anula en su identidad,
A igual a, no el pasado, el hoy continuándose en sí mismo. No se retorna al mañana, el mañana es el retorno del ayer, no se retorna al ayer, el ayer es la palabra presente. El mañana es el retorno del ayer, no se retorna al mañana, las palabras ayer, presente, mañana no significan nada, son ideologías, represiones, sublimaciones. La palabra tiempo es una ficción, no se retorna al mañana, la palabra historia es un espejismo, en medio del desierto de máquinas no existen retorno, comienzo, fin, espiral. La palabra tiempo es una palabra, igual que el concepto enajenado de historia. No se retorna del mañana, la identidad es transferible, los signos ruedan como una bola en la verde meseta del billar. Y bueno, este poema que continúa, como les digo, hablándonos de manera directa, súbita de lo que es la sexualidad en Verástegui, nos va a dibujar pues esa mirada activa de lo que viene a ser para Verástegui, en este libro al menos, el estructuralismo, ¿no? El poeta armando su juego del lenguaje, armando sus posibilidades, pero no solamente para crear retórica o para crear algo bonito, ¿no? O sea, no se limita pues a hacer un artefacto para el juego o para la vanidad, ¿no? Sino es un acto de liberación, que en este caso, como podemos ver, y Verástegui lo dice, ¿no? De la oferta y la demanda. El cuerpo dentro del sistema capitalista está encadenado, está atado a ser de una forma, está atado a ser de un discurso, está atado a ser una ideología. Pero la poesía de Verástegui nos invita pues a pensarlo por encima de esos códigos y a refundarlo dentro de un erotismo, Ustedes saben, por ejemplo, que el Marqués de Sade, que también fue otro gran explorador de la materia erótica, era un gran rebelde con la propia estructura erótica de su tiempo, ¿no? E incluso estuvo preso por más de 20 años por su manera de ser, por esa agresión que tuvo con el cuerpo. Entonces, detrás de esos discursos de Verástegui está también la liberación sexual del hipismo, ¿no? El hipismo también nos estaba dando otra idea de lo que era la familia, de lo que era el cuerpo como el espacio donde se da realmente el mundo, el cuerpo como el espacio donde nos liberamos y el cuerpo como la libertad que uno posee. Y bueno, ustedes van a entrar al libro, lo van a analizar más, y quiero terminar esta parte leyendo el último poema, que es un poema largo que personalmente me encanta, y podemos ver también ahí toda la transgresión con el lenguaje, con la retórica, con lo formal que tiene la poesía de Verástegui. Y ahí se basa su novedad, ¿no? Ahí se basa su papel diferente a lo que ya había en la poética de nuestro país. Y vamos a ver la última parte que dice, bueno, también es interesante ver cómo juega con la espacialidad, cómo en poemario encontramos fórmulas, encontramos también matemática, geometría, pero vamos a pasar a una parte que es la parte final, que me interesa leerla y a ver. Ya, muy bien. Entonces, vamos a observar que en este libro hay un proceso de maquinización de las formas poéticas. La retórica pasa por una maquinaria que sería el poeta, y que el poeta va cogiendo de muchos resortes, sea lo clásico. Por ejemplo, al inicio vimos esa referencia al pintor Velázquez, como también al poeta Martín Adán. Luego vimos a Allen Ginsberg, luego vimos cómo el poeta hacían poemas como si fueran un juego de marionetas o un teatro. Y esta última parte es un poema largo, coral, que tiene muchas partes que se pueden comentar, y que de hecho es un poema muy largo que tiene más de 15 páginas, creo. Vamos a leer algunas partes para que vean también el pulso poético de Verástegui, es decir, el feeling de su poesía, la fuerza de su poesía. Y dice, por ejemplo, acá, ¿no? Cantus firmus y corona de contrapuntos. Este poema pertenece a la última parte, que se llama Repliegue 3, goce de lo real, función, referencialidad, campo de verano. Miren toda esta forma de ponerle a una parte. Miren, cuatro títulos: Repliegue 3, goce de lo real, función, referencialidad y campo de verano, ¿no? O sea, con cuatro líneas ya nos abre todo el mundo ya. Entonces, ahí también está lo rico de Verástegui, ¿no? Encontrarle esos detalles a Verástegui. Y luego dice, cantus firmus y corona de contrapuntos. Y el poema empieza con tempus, ades, floridum,
colgado sobre la tacna, la comuna amorosa cantando. Y luego vamos a ver que este poema largo, este poema es como un poema que habla sobre el hipismo y la vida de los ocupas, ¿no? Cómo vivían los hippies, cómo ocupaban casas, cómo vivían ahí en la comunidad. Y por ejemplo acá dice, ¿no? En la noche, esculpido por un vuelo de luz, toc, 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 joven matrimonio intelectual, no están. En el teatro de Acuña, acerco mis labios a tus mejillas, prohibido pararse allí, dice el portero. La librería abajo permanece cerrada. ¿A dónde ir? Mierda, dice Narnel. La jalo, mejor vámonos. ¿A dónde ir? Dar caminata en la flama celeste. Se fueron los tallarines, la esposa de Alfredo los prepara perfecto, medio crudos, pero perfecto. Toc, 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 nadie responde. Ganaza, ganaza, ¿cuál es tu onda? Los cuerpos son ese ritmo lento y secreto, la pintura perfecta, el bodegón de las luces. Vamos escuchando. Y bueno, como pueden ver, la escena empieza con dos personajes que están andando por una ciudad, puede ser París, están caminando, a veces entran otros diálogos, el toc toc, que me parece muy interesante, que se agregue dentro de la construcción poética. Y luego vamos a ver esta parte que dice: hay una parte muy... Ahí está, esta parte de acá. Y miren, les invito a que lean este poema, que es un poema muy complejo. Creo que es de los mejores que escribió Verástegui, al menos en ese libro. Y luego dice: estafé en los restaurantes, robé libros con margaritas secas impresas y dormí sobre bancos del parque. Dormí bajo las plataformas de los camiones, no tenía cómo cubrirme, caminando para entrar en calor. El poeta habla de que durmió en los parques, no tenía dinero, estaba vagabundeando. Así empieza: no tenía cómo cubrirme, caminando para entrar en calor, ojos húmedos mordiéndome los labios, no sabiendo dónde ir. Oh, no quiero recordar, no quiero hablar, tirado en la acera, a medianoche, entre focos sin luz, alto, marihuaneando, viniendo en un micro, hablando con Gustavo de Adán, arrojado de un lugar, arrojado de otro, arrojado, muchísimo miedo. Ojo, el poeta dice arrojado. El poeta es un ser que nos van votando, que no pertenece al oficial y que va siendo arrojado de un lugar, arrojado de otro, arrojado, muchísimo miedo, siempre con miedo, solo en la noche, nadie con quien hablar, todos mirándote, sospechando de ti, tú pidiendo cigarro, días sin comer, dolor de cabeza, es una palabra que pone para la música, ¿eh? Riéndote a solas, conversando a solas, tu cabeza golpeando en la pared, días sin comer, conversando a solas, días sin comer, tu cabeza golpeando en pared, días sin comer, riéndote a solas, tu cabeza golpeando en pared, triste, y miedo, mucho miedo, muy solo, nadie, nada, Saambo, sas. Y así es el poema. El poema, Verástegui pone Saambo, sas. Y me parece muy interesante cómo lo onomatopéyico o cómo el decir, lo oral, entra y construye la retórica de Verástegui, y cómo también Verástegui construye su yo poético, como ustedes pueden ver, como un personaje que está pasando hambre, que está viviendo pues al filo de borde dentro de lo que es París, ¿no? Y bueno, este poema continúa, este poema es bastante largo, como les cuento, y bueno, podríamos pasarnos más horas leyéndolo. Me pregunto si hasta acá hay alguna pregunta, alguno de ustedes quisiera saber algo más de lo que venimos conversando, para poder acabar ya este tercer seminario de Verástegui. Y bueno, alguna pregunta. Como saben, pueden encontrar este libro, Monte de Goce, dentro de los links que están arriba. Arriba hay un link que se llama Inventario Enrique Verástegui, y ahí se pueden ustedes bajar
libro sobre Enrique Verástegui totalmente gratis. Y vamos a quedar acá hoy, esta tarde, nuestro seminario. No se olviden que la siguiente semana tenemos todavía toda una agenda para acabar de leer lo que es Splendor, que es un libro que tiene más de 4 volúmenes. Y no se olviden que este jueves seguimos con nuestros talleres. Acuérdense que este jueves vamos a dar un taller que se llama Renovando el Software Lírico, porque ya para esta época tenemos que conocer a Verástegui, tenemos que conocer a Vallejo y a Martín Adán, pero también tenemos que buscar lo nuevo, y lo nuevo no podemos buscarlo porque ponemos palabras nuevas, lo tenemos que encontrar por conocimiento de nuestra tradición. Todo poeta que se sienta poeta de verdad y no sea un florero, no sea alguien que solamente busque dañar a los otros o busque meter candela por gusto, todo poeta que se pueda sentir así, o bueno, en fin, todo el que quiera hacer poesía debe leer lo anterior, debe tener una conciencia lúcida de lo que ya se escribió. Por eso el día jueves, amigos, vamos a hacer un taller que se llama el taller Renovando el Software Lírico. Es el número 3, ustedes si quieren pueden participar. Pueden entrar a la clase del jueves pagando un dinero que vamos a dejar por ahí para que ustedes sepan, o pueden mandarme por inbox preguntando a mi propio Facebook, Julio Barco. Y el día viernes tenemos algo más. El día viernes tenemos algo sorprendente. Vamos a presentar la primera antología de poetas de esta época, que se llama Yo construyo mi país con palabras, que es una antología que recopila a 64 poetas de esta época, que son lectores obviamente de Verástegui, son lectores de Bracero, son lectores de un montón de generaciones. Entonces, el día viernes vamos a dar un conversatorio, también en esta propia página, Lenguaje Perú, y vamos a hablar sobre todos estos poetas nuevos, que son ya 64 voces, que fueron 50 que yo elegí por medio de muchos estudios que tuve previamente, desde la poesía que vengo leyendo hace años, y 14 que entraron por un concurso que hicimos a fines de febrero. Entonces son 64 voces de todas partes del Perú que vamos a atender este viernes, y vamos a leer con ellos su poesía y vamos a charlar con ellos. Y el día sábado tenemos una entrevista con la señorita escritora Daisy Sarabia, que ella es promotora de la cultura nipón. Vamos a hablar sobre todo la cultura nipón en el Perú especialmente, y la literatura nipón, japonesa. En fin, vamos a hablar sobre todo lo que es oriental y la movida que ello desata. Y el día domingo, no se olviden, el domingo a las 10 de la mañana tenemos otro seminario de los poetas del 90. Ok, conmigo también, yo lo voy a dar el día domingo. Tenemos cuatro seminarios. La semana pasada hablamos de José Pancorbo. Este domingo vamos a hablar de Miguel Ildefonso, que es un poeta genial que tenemos que conocer, comprar, leer, porque es un poeta de los más grandes que tenemos ahora, y vamos a seguir con eso. Entonces tenemos agenda para toda la semana, menos el día miércoles. No se olviden, el jueves tenemos el taller, el viernes tenemos el recital, conversatorio, el sábado tenemos la entrevista, y el domingo tenemos otro seminario. Son cuatro eventos para la semana. Y pueden seguir buscando sobre lo que hacemos en lenguajeperú.p. Y bueno, antes de terminar, quiero decirles que, curiosamente, para estos días que estamos hablando de Verástegui, celebramos también los 50 años de Hora Cero. ¿Ya? No se olviden que Verástegui fue parte también de este grupo llamado Hora Cero, y este año en el Perú estamos de fiesta, todos los escritores, todos los que somos la conciencia viva y activa de nuestro país y creemos en la literatura y hacemos literatura. Estamos celebrando que hace 50 años se fundó un grupo importante para entender lo que es la poesía en esta época, para entender a Verástegui y otros poetas más, que es Hora Cero. Y les quiero invitar a que no dejen de pasar todo lo que ahorita está saliendo de Hora Cero. Acaba de salir, por ejemplo, de Jorge Pimentel, acaban de salir dos nuevos libros, y luego va a salir un nuevo libro. Acaban de publicar también, unos amigos acaban de publicar los manifiestos de Hora Cero en una edición de colección. El amigo Luis Alberto Castillo acaba de publicar esto. Y también estamos ahora dando un homenaje a Verástegui, también que es de Hora Cero. Entonces, no se olviden que estamos celebrando los 50 años de Hora Cero también dentro de todo lo que hacemos. Y conmigo será entonces hasta el día jueves en el taller de Renovando el Software Lírico de la Nueva Poesía Peruana, donde vamos a analizar a 6 poetas de esta época, y nos quedamos hoy día hasta aquí. Yo soy Julio Barco, y que la pasen bien y sigan leyendo poesía.